universidad y, digamos así, casi al día siguiente comencé a trabajar. No he parado de trabajar desde entonces, ¿no? Primero como investigador y promotor en el CIPCA y luego como profesor en la PUC, en el marco en el cual he trabajado un poco de todo y en todas partes, en Perú y fuera de Perú también. Entonces yo quería compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones sobre lo que vamos a llamar el quehacer antropológico, le he puesto así, la formación, los espacios laborales del antropólogo en la trayectoria, en el tiempo y ahora también. La siguiente, por favor. Y quería comenzar con dos miradas sobre lo que es la antropología y retomo una imagen que se hizo en el Congreso Nacional de Antropología, se hizo aquí hace varios años ya, y tuvo dos grandes conferencistas, uno al comienzo y uno al cierre. El comienzo fue por Carlos Iván de Gregori, ¿no? Y el cierre fue por Janine Anderson. Entonces, Carlos Iván de Gregori hablaba y habló de lo que fue la antropología académica, y Janine Anderson hablaba más bien de la antropología laboral. Entonces yo quiero hablar en estas dos grandes formas de ejercer nuestra disciplina y de practicarla. Siguiente, por favor. Entonces, y hay dos maneras de mirar la antropología, digamos así, dos maneras de hacer antropología. Una académica, podemos llamar así, está orientada a la investigación, la promoción y la producción de conocimiento, y una más profesional, que está centrada en la práctica, en la transformación, en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y entonces existen, vamos a decir, entre estas dos formas de hacer antropología, una tensión permanente. Una tensión permanente que se expresa tanto en los espacios académicos de transmisión de conocimiento como en los espacios de ejercicio de la profesión. Entonces, por un lado, hay una formación que tiene una gruesa parte en toda esta parte de teoría, metodología, cómo se hace investigación, y en realidad, todo lo que enseñamos a investigar, ¿no? Y hay toda esta otra parte de cómo es que les enseñamos a trabajar y a desempeñarse como antropólogos en el mundo social fuera del campus universitario. La siguiente, por favor. Podemos, ¿no? Entonces, yo parto del supuesto de que la antropología es al final lo que hacen los antropólogos. Entonces, se trata solamente de dar una disciplina, de dar una definición completamente abstracta, sino la antropología es lo que nosotros hacemos. Entonces, hay una historia de esta antropología profesional. Hay una historia de esta antropología y como lo que hemos antropólogos actuado en la historia del Perú y muchos antropólogos en la historia del mundo también, ¿no? Y entonces hay un reto entre lo que significa la formación del antropólogo para investigar y la formación del antropólogo para trabajar. Y digamos que no solamente un reto, sino un déficit que es de un lado endémico y del otro lado es quizás inabordable. El siguiente, por favor. Entonces, yo diría que es la primera cosa que me parece importante retener, aunque la antropología es vista por muchos como un espacio estrictamente académico, en la práctica, en la historia de nuestra disciplina, en el Perú en particular, ¿no? Ha sido siempre una especialidad que ha pensado formar gente para trabajar más que para investigar, ¿no? Entonces, y ha habido esto que ha sido, vamos a decir así, un enunciado, ¿no? Ha tomado tiempo en plasmarse en la práctica de la formación en realidad, ¿no? O sea, es que cuando las escuelas de antropología se crean, ¿no? Se crean con este propósito, pero los planes de estudio no reflejaban ese propósito. Entonces hay una tensión muy fuerte que, como anuncié antes, se resuelve en lo académico, porque suele ser lo académico lo primero, lo que más se desarrolla, porque es lo más fácil de hacer, y además este es finalmente un espacio académico. Y sin embargo, ¿no? Yo creo que en las últimas 3 décadas, quizás antes ya, hay un espacio cada vez mayor de profesionalización de la disciplina en el campo laboral, en la forma como se enseña también y en la forma como se practica. La siguiente, por favor. Entonces, quería hablar un poco, para poner un contexto de la antropología peruana en particular. La siguiente, ¿no? Entonces, no se ven muy bien las letras, pero digamos así, en el Perú hay un conjunto de escuelas de antropología, son los escuditos, los nombres no se ven bien, ¿no? En Lima, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en la Amazonía, ¿no? Todas estas escuelas, en su formación, en los documentos que las crean para el desarrollo de Perú. Para eso se crea la antropología en San Marcos y en Cusco en los años 40, para eso se crea incluso la antropología en el Perú, de la Católica, que se crea para trabajar en la reforma agraria y en la Universidad de la Amazonía, para eso se crea la Universidad del Altiplano, para eso se crea la antropología de la Universidad del Centro, que era la Universidad de las Comunidades, etc. La siguiente, por favor. Entonces, y de hecho, ¿no? Uno de los espacios grandes de desarrollo de antropología, el espacio histórico, es el proyecto Nicos, ¿no? El proyecto Perú Cornelio, el siguiente, que tenía
tenía su otra expresión en el proyecto Cuyo Chico, que fueron los dos grandes programas de desarrollo manejado, conducido, trabajado por antropólogos y que luego dieron lugar, ¿no?, de alguna manera inventaron el mundo de la práctica del desarrollo que luego hacen las ONGs a partir de los años 70. ¿No? Entonces, estos dos proyectos fundacionales, y cuando los antropólogos salen de acá de la universidad, de la Católica, empiezan a trabajar justamente en esos espacios de ONGs o esos espacios del Estado generados en el contexto de la reforma agraria y el gobierno militar, diseñamos y todo lo demás, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, pasa la siguiente. Bueno, y de hecho hay una serie de cambios en la forma de la profesionalización y eso se expresa en los planes de estudio. Por tema de tiempo no puedo, vamos a explicarlo al detalle, ¿no? Pero, digamos así, en los primeros tiempos la antropología era una formación muy clásica, luego domina lo que se llama marxismo manual en la mayor parte de la Universidad del Perú, no tanto aquí en la Universidad Católica, que también hay una buena formación marxista. En los años 90, ¿no?, se da en todo el país un proceso de reantropologización de los planes de estudio. Se dejan de lado estas formas más ideológicas y duras marxistas de entender la realidad y se incorporan los elementos de la antropología, vamos a decir así, nacional y global en casi todos los planes. Todos los planes de estudio de todas las universidades del Perú en antropología tienen un aire de familia, ¿no?, que además tienen su origen en la formación, en el plan que venía que manejaba la antropología. Y en los años 2000 para acá, ¿no?, hay una tendencia a profesionalizar los planes de estudio. Eso no se resuelve con facilidad, pero buena parte de las universidades del país, y también nosotros hemos intentado, ¿no?, incorporar unos cuantos cursos, ¿no?, como decir, transformar toda la carrera en la práctica profesional del estudio. La siguiente, por favor. Pasa la siguiente, ya tenemos. Pásalo, por favor. Ya. La mayor parte de las universidades, ¿no?, dicen que están formando gente para el mercado laboral. La mayor parte de directores de escuela, alumnos, profesores, dicen que es necesario formar a los estudiantes para el ejercicio profesional. Y lo digo a partir de un trabajo de investigación que hice con nuestros colegas de universidades de todas las disciplinas del Perú que decían lo mismo, ¿no? Entonces, y para eso cambiamos los planes de estudio, metemos cursos, nuestro principal mecanismo para la formación. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que hacemos que los antropólogos se conviertan en trabajadores, ¿no? O sea, gente que desarrolla su proceso profesional, ¿no? Entonces, y de hecho, hay, vamos a decir así, dos respuestas curriculares, ¿no? Los planes que se vuelcan radicalmente a la práctica profesional, ¿no?, que piensan que hay que enseñarlos para el trabajo y desarrollar habilidades más que contenidos, ¿no? Y aquellos más bien que buscan integrar los contenidos en el ejercicio profesional. Nosotros estamos en la segunda categoría, ¿no? Yo diría además que los que han optado por la primera categoría han terminado fracasando. La siguiente, por favor. Bueno, y hay pues dos tipos de contenidos en lo que hacemos cuando transmitimos la antropología, ¿no? Una serie de conocimientos que voy a llamar teóricos, reflexivos, metodológicos, y una serie de conocimientos que desarrollan más bien habilidades prácticas, ¿no? Entonces, que tienen que ver, y nosotros se traducen en unos cuantos cursos, en particular de promoción, de proyectos, etc. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, y eso no es sencillo, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos podemos decir en general es que esto es, y va a ser siempre, más un discurso que necesariamente una práctica lograda. O sea, digámoslo así, esa es una de las tendencias que mueven y mantienen la dinámica del funcionamiento de la enseñanza de la antropología en el Perú. Yo diría que en el resto del mundo también. Y en eso quisiera señalar que el Perú es uno de los países, y América Latina en general, pero en Perú en particular, no, México también, donde la antropología ha sido, ¿no?, una profesión en que esperaba que la gente salga a trabajar desde hace varias décadas. Cosa que recién está apareciendo, por ejemplo, en el primer mundo, donde la antropología fue en su momento una ciencia colonial, por lo tanto laboral, y luego se convirtió en una ciencia absolutamente académica, y ahora hay cada vez más espacios donde los antropólogos trabajan profesionalmente en la vida civil y en la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, hay un reto que es inabordable completamente, pero lo cierto es que la mayor parte de ustedes, cuando salgan de esta universidad, no van a dedicar a trabajar, no en la investigación necesariamente, sino en quién sabe qué, ¿no? Y van a aplicar en la medida de lo posible lo que hayan logrado aprender en este proceso, ¿no? Entonces, y lo saben ustedes también, o sea, no hay ninguna novedad, ¿no? Entonces, y lo interesante es que los que trabajan, todos dicen que no me enseñaron todo lo que necesito ahora que estoy trabajando, ¿ya? Digamos así,
componentes profesionales, también los componentes éticos, ¿no? Y lo pongo en relación a dos diferentes miradas, como esos son los dos varones, disculpen, pero en esa época no había tantas mujeres en la academia. Entonces, Max Uhle y el profesor Tello, ¿no? En el fondo, entre comillas, desde la academia gringa eran antropólogos, y la academia alemana también, ¿no? Aunque para nosotros eran arqueólogos. Entonces, y ellos marcan dos formas de mirar el desarrollo académico de la disciplina. Uhle lo miraba como un ejercicio, vamos a decir así, analítico, externo, con distancia. Y en cambio, Tello lo miraba como un ejercicio, vamos a decir, de vocación y servicio a la sociedad, en la cual la distancia no era tan cierta porque existía una implicación en lo que estaba haciendo. Entonces, distancia e implicación son dos cosas absolutamente necesarias. O sea, no estoy criticando a Uhle ni descalificándolo. De hecho, en algunas cosas Uhle tenía cosas más interesantes y mejor hechas académicamente hablando que Tello. Pero Tello tuvo un impacto social mucho mayor que el que tuvo Uhle. Entonces, esta tensión entre la necesidad de la distancia y la implicación es parte que se juega en el uso profesional del antropólogo. El siguiente, por favor. Entonces, y la idea es, porque decía, la antropología es lo que hacen los antropólogos. ¿Qué hacemos? Y la siguiente. Entonces, eso es lo que la web dice, ¿no? Que hacemos los antropólogos, ¿no? Ese de ahí es la promesa, digamos así, que además ahora con la acreditación de repente cambia, ¿ya? Pero no voy a leer. Antropología, diversidad, cultura. Los espacios de trabajo. Si miran eso, miran esto, ¿no? Están mirando que también está esa, vamos a decir así, el desarrollo académico está por aquí, está también asociado a este desarrollo profesional y profesional. Eso también es la oferta, ¿no? Pero cuando uno mira quiénes son los antropólogos, yo alguna vez hice una lista de todos los antropólogos en la película. Todos los antropólogos son siempre marginales, iconoclastas, hasta perversos, ¿no? O sea, divertidos, ¿no? O sea, la siguiente, ¿no? Estos son los antropólogos reales, ¿no? O sea, antropólogos reales de diferentes épocas, países, espacios, clásicos, etc., ¿no? O sea, que, digamos así, la mayor parte han tenido un ejercicio académico y lo conocemos por sus libros, pero se sorprenderían todos los que han tenido también un impacto, vamos a decir, político y laboral, ¿no? O sea, de hecho, Lévi-Strauss se hace famoso en antropología no tanto por sus mitológicas, sino por sus dos discursos frente a la UNESCO, raza e historia y raza y cultura, ¿no? Metro fue uno de los que organizaba los procesos de desarrollo del Instituto Interamericano, y hay varios otros que han ejercido al lado de la actividad académica una actividad profesional menos conocida, menos transmitida también en la formación de los antropólogos. La siguiente. Bueno, pero esos son los antropólogos más reales para nosotros, ¿no? Estos son, o somos, ¿no? Antropólogos y antropólogas, como ven, en el mundo más contemporáneo, el tema de género está bastante más balanceado, ¿no? Y eso es, vamos a decir, literalmente la cara de la antropología de la católica, la siguiente, además de la de los estudiantes, ¿no? Pero tenemos una serie de elementos en los cuales tenemos que lidiar con la sociedad, o sea, no somos arqueólogos, ¿no? Estamos siempre expuestos a probar nuevas cosas, ¿no? Alguien tiene que atreverse a algo, es un antropólogo, que nos acusa de exotismo, pero también lo practicamos, ¿no? O sea, yo soy completamente honesto. Tenemos gustos extraños, ¿no? O sea, caviares, tenemos algunos, ¿no? Nos gusta desafiar las normas, ¿no? Podemos desarrollar comportamientos extravagantes, eso es las cosas, para los que no lo identifican, ¿no? Tenemos también miradas interesantes e entretenidas, o sea, si alguno ha leído ese libro del antropólogo inocente, se lo recomiendo que lo lean. Vale la pena para mirar qué es lo que hace un antropólogo en el mundo, nos gusta la diversidad, etc. Entonces, ser antropólogo, o sea, la antropología es una carrera divertida, ¿no? O sea, tiene sus encantos, ¿no? O sea, la mayor parte de los que están aquí lo hacen por vocación y lo disfrutan. La siguiente, por favor. Pero al final hay tres prácticas de la práctica académica, según Oye, ¿no? La investigación, la docencia, pero también el análisis crítico de la sociedad. O sea, no hay más de una forma de ser académico. O sea, aunque yo estoy ahorita desarrollando una defensa de la profesión antropológica, yo creo que también hay que hacer una defensa de la academia antropológica. Tanto de la capacidad para investigar y comprender la realidad, para transmitir este conocimiento y para desarrollar un tipo de sensibilidad de lectura de la propia sociedad, ¿no? Y todos lo practicamos de alguna manera. Entonces ahí están, además de las fotos, algunos de los temas que trabajamos, que todos ustedes tendrán, espero, la ocasión de conocer. La siguiente. Y por último, ¿no? Quería mostrar que en efecto hay este desarrollo profesional, o sea, la mayor parte de antropólogos salidos de acá no se han dedicado a la academia, se han dedicado a
Y ahí tenemos solamente unas cuantas muestras, ¿no? Suri Burneo, que trabaja en temas de tierra, ILC de la FAO, Margarita Guamán, que durante muchos años todavía está ahí, porque está inclusive aquí en los añitos, pre-pandemia, que trabajaba en la Dirección del Pueblo de Alineamiento, Hugo Roset, que trabaja en el Banco Mundial, Javier Torres, que trabaja en la Mula de la Interpretación, casi de mi promoción, Alfredo Anderson, que trabajaba en Newmont, Carolina Ferrari, que trabaja en el Banco de Crédito, en fin, o sea, hay toda una gama de antropólogos que se dedican a esta vida profesional. Así es. Y ya, entonces hay un montón de trabajos, tareas profesionales en las cuales no voy a dedicarme y poner más. Así es. Y al fin de cuentas, esa es parte de las cosas que yo ahorita les pasan, ¿no? Los antropólogos somos también sujetos de temas más bien que muestran contradicciones, situaciones absurdas y paradojas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes varios de los puntos mencionados con respecto al camino, al desarrollo, al quehacer antropológico, su formación, tanto de la antropología en general como en nuestro país en particular, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Les recuerdo a los que nos acompañan desde Facebook Live que pueden ir realizando sus preguntas para recolectarlas y hacérsela llegar a los ponentes hacia el final de la presentación. Y bueno, ahora pasamos con nuestro segundo ponente, Israel Guzmán. Él es encargado del área de investigación y promoción social para el programa Lobo de Río para San Diego Zoo Wildlife Alliance y la Universidad de Oxford. Está enfocado en temas de educación y medio ambiente dentro del corredor minero Madre de Dios e investigación sobre salud intercultural y políticas públicas en población indígena amazónica. Gracias, Ayala. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Bueno, voy a tratar de explicar un poco más o menos lo que yo ahorita mismo me dedico. Yo soy egresado de la especialidad de antropología en el año, más parece, 2018-2, 2019, ya recibí mi condición de egresado. Y bueno, yo desde el 2021 estoy trabajando para el programa de conservación del Lobo del Río para San Diego Sur como asistente de investigación. Y actualmente mis labores es justamente estar encargados de toda la parte de investigación social, promoción del proyecto, y también vemos un poco de temas de educación ambiental con las comunidades. Un poco como lo describiría Alex, la parte más profesional y como ya los antropólogos podemos acabar en muchos lados. Yo quería empezar la presentación, en primer lugar, analizando tres momentos que considero clave en no solamente mi formación como antropólogo profesional, sino en parte como individuo, ¿no? Uno cuando estudia antropología, bueno, creo que sucede con cualquier otra carrera, pero para antropología lo siento muy personal, ya no somos un individuo que digamos, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Los antropólogos podemos resultar personas muy particulares frente al público. Y entonces eso como que causa que nosotros ya adquiramos esta identidad de el antropólogo de formas, millones de formas puedes describirlo porque es una narrativa que nosotros desarrollamos, nosotros como personas. Bueno, pero siempre algo que nos acompaña, ¿no? La identidad de antropólogo. Yo considero en mi formación, como decía, tres momentos claves, dos como estudiante y una ya como profesional. El primero es la primera práctica de campo que uno tiene, que me parece que es a partir de tercer, cuarto ciclo de la especialidad. El segundo es cuando te vas a hacer tu trabajo de campo, con una duración más o menos de 2 meses, el último curso de la especialidad y ya como tu curso para pasar a ser egresado. Y la tercera es, bueno, ahora en mi labor profesional, cómo asumir prácticamente solo yo el manejo de todo un área de comunidades. Bueno, vamos a empezar. La primera salida de campo, yo creo que nosotros cuando entramos a estudiar la especialidad de antropología en el primer ciclo, segundo ciclo, estamos muy emocionados por, bueno, cuando nos vamos de ir de campo, porque te vas con tus compañeros, vas a experimentar por primera vez lo que hace un antropólogo. Bueno, el antropólogo puede hacer muchas cosas, pero lo más llamativo, ¿no? El trabajo de campo te puede ser en una zona que en ese momento, como dijo Alex, nosotros tenemos inclusive exotizar de una manera. Y es como un evento muy esperado y creo que es algo que marca en tu formación en la universidad, ¿no? Ir a tu primer viaje de campo.
Yo mi primer viaje de campo lo experimenté de una manera muy negativa en realidad. Nosotros nos fuimos a una comunidad campesina en, me parece, bueno, en Huancavelica, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, Pajay, sí, Pajay se llama, Churcampa, en la provincia de Churcampa, distrito de Churcampa, no recuerdo exactamente. El contexto de la población hablaba muy poco español, sobre todo yo observé que las mujeres hablaban muy poco español y los hombres manejaban el español, pero igual mayormente era quechua hablante. Nosotros se nos hacía muy difícil a lo mejor comunicarnos con ellos por esta limitación. Eso podemos decirlo fue en los primeros días. En los siguientes días yo vi compañeros, compañeras que se desenvolvieron muy bien, inclusive con la limitación del idioma. Pero bueno, yo el tema que salí a investigar en esa ocasión fue sobre anemia infantil, ¿no? Lo que podemos decir percepciones de los padres y madres de familia sobre la anemia infantil, ¿no? A grandes rasgos. Entonces mi labor principalmente era tratar de investigar a madres de familia, sobre qué me pueden comentar sobre el tema de la anemia, que era un tema sobre todo muy comentado dentro de la posmédica. También entrevisté al personal de salud, ahí fue la primera vez que tuve mi encuentro con los que eran el personal serum, que me llamó mucho la atención su condición, ¿no? De un médico que se ha formado en un sitio y luego lo hace emigrar a otro durante, me parece, 1 o 2 años, y muchas veces hay un shock fuerte por esa persona por diversas razones. Y bueno, como ya había mencionado, aquí las mujeres sobre todo hablaban muy poco español, al menos las mujeres con las que yo conversé hablaban muy poco español. Y segundo, yo tenía un problema de que eso es lo que en ese momento me hicieron creer, ahora que soy más mayor a lo mejor lo puedo entender de otra manera, pero me dijeron, es que tú tienes una apariencia de pistaco y que en este pueblo han habido apariciones de pistacos y tú tienes una talla medio grande, tienes ojos claros, tienes barba, tienes bigote, cumples un poco con lo que es la descripción perfecta de un pistaco, ¿no? Entonces, lo que a mí me decían ahí bastante, oye, las personas tienen miedo por esta cuestión, porque pareces un pistaco. Como decía, ahora a lo mejor no era una explicación tan simple, ¿no? A lo mejor había muchas más cosas detrás que simplemente para aparentar ser alguien, ¿no? Pero en ese momento, y a mí me causó bastante choque porque no me posibilitaba, digamos, realizar mis entrevistas, poder conversar con las personas. Eso para mí fue un gran golpe en realidad, en mi primer ciclo, porque era mi primera práctica de campo, era a lo mejor la primera vez que ponía a prueba mis capacidades, mi potencial, digamos, ¿no? Y el hecho de tener esta experiencia y no haberme ido para nada bien en la recolección de data, a mí me marcó mucho tiempo. Luego de esto, mi trabajo de campo yo lo realicé sobre narrativas sobre población indígena amazónica por parte del personal de salud en lo que es la microred de salvación en el MANU. Yo trabajé con médicos, principalmente narrativas sobre los médicos, personal de salud, digamos, porque se incluyen médicos, enfermeros, personal diverso. Y una de las razones por las cuales yo me focalizo en este grupo es por mi exterior experiencia de campo, la primera que tuve. ¿Por qué? Porque sentí que me había ido tan mal con personas que a lo mejor yo no sentía una cercanía cultural o sentía una cercanía por X razones que fuera, ¿no? No sentía una familiaridad, sentía que ellos tampoco me veían con una familiaridad. Es un aspecto que yo heredé después de esa práctica de campo, fue un aspecto como digamos, temor un poco a lo mejor a que no haya este conflicto, haya este tema de no poder llegar al sujeto, no poder conectar, no poder recolectar data de distintas maneras, ¿no? Los miedos que a lo mejor tiene un estudiante que su nota y su regreso, depende de eso. Y bueno, también dentro de todo su formación profesional, ¿no? Entonces yo por eso me fijé más en personal de salud, porque como ya he mencionado, yo conocí a los serum y me fascinó bastante su historia. Eran personas que llegaban a sitios en los cuales no tenían ninguna familiaridad y tenían que estar ahí 1 año o 2 años atendiendo a una población con muchos desafíos y al mismo tiempo ellos no se sentían parte de. Es decir, vivían ahí prácticamente, bueno, hay distintos casos, pero en el caso del serum que me contó ahí, vivía ahí prácticamente todo el año y no conocía
conocía prácticamente a nadie en la comunidad. Y me hice una comparación, ¿no? Un poco con el lado del antropólogo, y también como nosotros somos, sobre todo acá, ¿no?, que nos formamos en Lima, en la Pontificia Universidad Católica, cómo llegamos de un contexto más occidentalizado a un contexto que no. Y cómo hay un choque, y este choque inclusive te genera ciertas inseguridades. Bueno, el trabajo de campo para mí fue un poco más llevadero, porque de nuevo como tenía un sujeto más, yo le diría sencillo de abordar, para mis comodidades. Pero igual siempre estaba, ¿no?, ese tema del campo como algo que te estás probando a ti mismo, la información que vas a obtener, cómo luego la vas a organizar, te prueba como profesional, te dice qué tan bueno eres, te valida frente a tus compañeros. Y siempre estaba esta presión, y esta presión eventualmente te genera estrés en el cuerpo, te generaba un poco, digamos, ansiedad. Y nada, es algo que pues, está presente, y yo creo ahora, recordándonos nuestra mi última etapa, que es la de más profesional, esta ansiedad y este temor, digamos, ahora un poquito supervive, ¿no?, pero de una manera ya mucho más manejable, porque uno ya es mayor. Es otra cosa que también quería indicar, a lo mejor las cosas que parecían difíciles ahora para nosotros de estudiantes, que a lo mejor esas inseguridades que teníamos, esas cuestiones de a lo mejor no soy capaz de esto, con el tiempo uno puede llegar. O sea, no es algo que vas a tener que arrastrar siempre, o tú puedes trabajarlo. Y de nuevo, la ansiedad que a lo mejor yo sentí en el primer campo y luego observé en mi segundo campo, el temor, las inseguridades, es algo que efectivamente no desapareció en mí, sigue presente. Pero ahora en mi etapa más profesional, digamos, he aprendido a manejarlo, un poco ya, en realidad un poco también porque te lanzan a la piscina, ¿no? Yo empecé en el año 2021, como me dijeron, bueno, nosotros somos una investigación que se dedica a la conservación, principalmente investigación del lobo de río y el impacto que tiene el mercurio en sus ecosistemas, ¿no? El lobo de río, no sé si lo conozcan, pero es un mamífero acuático que vive principalmente en la Amazonía peruana, y actualmente la investigación está centrada en dos zonas, que es lo que es la Reserva Nacional del Manu y el corredor minero del Bajo y Medio Madre de Dios. El primero es prácticamente prístino, de presencia humana. Bueno, el Manu es presencia humana, digo, en el área de los ríos donde se investiga la presencia humana de las cochas, y el segundo está habitado principalmente por lo que nosotros calificaríamos como población ribereña, población migrante. Un tiempo fue de zonas específicas del Perú, pero ahora yo diría prácticamente de todo el Perú migran ahí. Tenemos personas de Cusco, personas de Puno, personas de Pipa, personas de Trujillo, Chiclayo, del norte de Perú, personas de otras zonas de la Pucallpa, por ejemplo. Entonces hay una migración de ese tipo muy grande, y todas están dedicadas a la extracción de oro informal, ¿no? Al menos en el área que nosotros vamos es el área informal. Hay otra área que es La Pampa, que es más minería ilegal, pero eso es otro asunto. Y de nuevo, me dijeron, necesitamos que la investigación sea acompañada por un tema de promoción del proyecto en las comunidades, porque se está trabajando dentro de cochas, que son parte de las comunidades. Entonces las comunidades están ahí preguntándose qué hacen estas personas, quiénes son, por qué hacen esto en nuestro lugar. Inclusive había habido incidentes más que habían escalado más a un conflicto físico. Y bueno, me dijeron, necesitamos principalmente que hagas eso. Necesitamos también un programa de investigación sobre lo que es minería informal. Bueno, muy difícil, ¿verdad?, que me plantearon en ese momento por todo el contexto que la minería informal, nadie te va a contar que está haciendo lo informal o ilegal, ¿no? Y tercero, bueno, lo que más que todo el tema de educación ambiental, ¿no? Porque dentro de la organización que yo represento, San Diego, hay un ideal de conservación ambiental, y tiene que ver también con el manejo con las comunidades que conviven en ecosistemas donde se quieren conservar. Bueno, volviendo a un poco cómo refleja mi primer campo, mi segunda experiencia de campo y ahora profesionalmente. Ahora yo tenía el reto de ir a comunidades donde las percepciones de las ONGs eran pésimas. Había habido conflictos. Yo he intentado preguntar a las dos partes qué pasó. Ninguna de las partes me da una explicación que me parece que me digan todo. Es una zona muy hostil, sobre todo para el tema de conservación.
las personas ahí son muy hostiles, muy desconfiadas, no te van a dar la mano, sino más, es un sitio muy, tienes que ir exactamente a quiénes nos van a preguntar, sobre todo yo con mi apariencia, que no aparento ser alguien de ahí. Y bueno, tener que lidiar un poco en mis labores de entrar primero, presentarme, dar explicaciones. Muchas veces las personas que me recibían no entendían exactamente por qué estamos ahí, que es algo que creo que nos sucede siempre. Las personas no entienden qué hacemos ahí. Y lidiar de nuevo con un grupo que a lo mejor no es cómodo, ¿no?, de conversar, con personas que te van a decir encima ya no siquiera voy como estudiante, porque cuando tú vas como estudiante tú tienes al menos esa cuestión de, sí, yo estoy para un grado académico, es para una nota, entonces la población ahí es mucho más comprensiva. Ahora vas como parte de una ONG que está totalmente, que digamos, los valores que esta mantiene van en contra del modo de vida que tienen estas personas, ¿no? O sea, y sobre todo con un historial tan negativo que ha habido de experiencias aquí. Entonces, como decía, para mí superar a lo mejor los miedos que tuve en mis primeras experiencias de campo, las ansiedades que me provocaban, el que me hayan colocado en esa situación, y encima después de pasar creo 2 años, un año y medio en pandemia, en los cuales estuvimos en nuestras casas dedicándonos a cualquier otra cosa siendo menos campo, bueno, no sé, pero al menos en el proceso que yo me dediqué a cualquier cosa siendo menos campo, que me lanzaran así en la piscina, digamos, y encima como líder, porque yo tenía que liderar al equipo que entrara a las comunidades, fue algo bien desafiante y que de nuevo me recordó estas experiencias de campo primeras, estos miedos, esas ansiedades, y de alguna manera aprendes a lidiar con ello, ¿no? O sea, los problemas que se te enfrentan en nuestra labor antropológica son, yo creo, difíciles de enfrentar, al menos para un sector de las personas, porque yo conozco amigos que tienen una facilidad de entrada, no sé cómo hacen realmente. O sea, lidian, por ejemplo, con traficantes de tierras y ya son amigos. Pero sí, hay un tema de dificultad que nos afecta, nos estresa a nosotros como antropólogos. Pero es algo con lo que eventualmente vamos a enfrentar. Y enfrentarlo no es como una cuestión, a lo mejor, muchas veces no puede ser una cuestión como de paso a paso. Quisiéramos que fuera paso a paso, pero a veces tiene que ser directa. Háblale de la persona, trata de conversarle. Di las cosas que a lo mejor no querías decir por miedo a que la persona rompa la conversación. Tienes que hacerlo. Y en ese momento de formación profesional, tienes que hacerlo, porque de eso depende. A lo mejor suena un poco duro, pero bueno, por eso a lo mejor tenemos nosotros pasos de formación, ¿no? Si a lo mejor me hubiera lanzado por primera vez a la piscina sin tener esa experiencia negativa del primer campo, a lo mejor me hubiera dicho, voy a enfrentar algo que no tengo resuelto desde mis primeros años. Si a lo mejor no hubiera ganado esta mayor facilidad para conversar, mayor facilidad para socializar, aún así sea en un grupo que yo consideraba un poco más sencillo, como es el personal Serón, bueno, a lo mejor no hubiera estado tan preparado en ese momento para hablarle al que era al jefe de la comunidad, que hacía 2 o 3 meses había amenazado con una escopeta al jefe de proyecto. Entonces, bueno, eso creo que serían las conclusiones que yo tengo de mi experiencia de antropólogo, principalmente en el campo, ¿no? Porque creo en el campo, al menos a mí me ha pasado que es donde más mis capacidades podrían haber emergido. Y es algo que Elías mencionó, ¿no? Como nuestra labor académica, nuestra labor práctica, decimos, oye, pero en la universidad, en el primer, tercer, no sé qué ciclo, no me enseñaron ahora para que estamos profesionalizados. Bueno, la práctica, como decía Alex, es muy difícil de enseñar si no estás ahí. A lo mejor sería, no sé cómo sería, a lo mejor muchos más campos, muchas más prácticas de salida, conversar, tener que lidiar con estas cuestiones, porque en antropología, antropología
final es algo que hacen los antropólogos, pero el campo es un tema de una presencia muy importante, sea donde sea, en realidad, porque el campo puede ser cualquier espacio, ¿no? Y para cerrar esa reflexión, creo yo, he contado un poco cómo ha sido mi experiencia, ¿no? Mi experiencia inclusive más a nivel personal, que se ha cruzado con mi experiencia como antropólogo. Yo no considero que yo sea un profesional antropólogo ya, yo me considero un antropólogo más algo muy personal, ¿no? Yo personal, o sea, las maneras en que veo las cosas, las particularidades que yo tengo. No es ya algo que solamente puedes decir, me formé en la universidad, estudié. Es como que parte de tu ser, parte de tu praxis diaria. Es algo que creo que me fue un poco más allá. Y con eso cerrar mi presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Israel. Muy importante todo lo que nos comentas para ver la antropología entendida, no solo desde lo profesional, sino también viéndonos y entendiéndonos como individuos y todas las subjetividades que ello conlleva, sobre todo en el campo, ¿no? Como nos compartías en base a tus experiencias y aproximaciones. Y bueno, ya nos han estado llegando algunas preguntas, así que los animo a seguir manifestando sus preguntas, sus curiosidades, comentarios que tengan sobre las presentaciones ya dadas. Y ahora sí, pasamos a la tercera y última presentación del día de hoy, que va a ser llevada a cabo por nuestra compañera Ana Sofía Higashi. Ella es estudiante actualmente de octavo ciclo de pregrado en Antropología PUC, es ex miembro de la comisión editorial de la revista Antropía PUC y actualmente es coordinadora de investigación y monitoreo del Observatorio Ciudadano Afrodescendiente. Gracias, adelante Ana Sofía. Gracias, Cassandra, por la presentación. Bueno, sí, en esta presentación yo voy a hablar un poco también sobre mi experiencia como estudiante en antropología y cómo he ido conociendo a la antropología desde la universidad y desde fuera también, ¿no? Primero quería comentar cuando yo entré a la universidad en el 2019, entré a otra carrera, entré a comunicaciones, y en el primer ciclo yo me di cuenta que no era lo que yo quería para mí. Entonces, luego de hacer una gran búsqueda de, bueno, qué carrera es la que voy a elegir ahora, escogí ir a las charlas vocacionales que dictaban en estudios generales y entré a la de antropología y la de sociología. Y bueno, esa fue mi primera aproximación a la antropología porque yo no sabía que existía. En el colegio no nos habían hablado de eso, no tenía familiares que se desenvolvían en las ciencias sociales tampoco. Entonces, sí, esa fue mi primera aproximación. Y cuando enseñaron el plan de estudios de antropología, yo me di cuenta que era lo que me gustaba. Y más que pensar qué voy a hacer con estos conocimientos en el futuro, yo pensaba, eso es lo que quiero estudiar por este momento, quiero disfrutar mi proceso de estudios y no abrumarme demasiado por lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? A pesar de que sí sé que es importante, en ese momento es lo que primó en mi decisión a cambiarme a la antropología. Y bueno, cuando ya entré previamente, antes de entrar a la facultad, siento que ya estaba abordando temas antropológicos sin saber qué era la antropología en sí. Principalmente porque con la entrada a la universidad empecé un proceso de exploración identitaria personal que me permitió ver los conflictos y choques que tenía el asumir ciertas identidades, ya sea de género, de sexualidad, étnicas, en diferentes espacios en los que me desenvolvía. Y de hecho esa exploración personal me llevó a tener temas ligados a mis identidades, pero con una perspectiva antropológica. Y de hecho mi tema, por ejemplo, de investigación en el curso de taller de escritura de textos, que fue en el primer ciclo de la universidad, fue sobre etnicidades y etnopsicología. Y ahí yo ni siquiera había decidido estudiar antropología, ¿no? Y bueno, ahora todo llega a tener un poco más de sentido. Y bueno, mientras más avanzaba en mis estudios, más seguía explorando temas que
me gustan, he ido participando en espacios en los que he podido discutir estos temas. Y actual mi principal interés es acercarme a la antropología afrodescendiente y afroperuana en particular. Cosa que pensé que iba a encontrar mucho más en la especialidad. Yo no sé por qué tenía esa idea, pero no. Pero eso no me desanimó tampoco a seguir explorando la antropología afrodescendiente. Y es más, me motiva a darle un protagonismo en mi formación, ya sea en mis trabajos o en los eventos en los que participo, como siempre mencionarla, ¿no? Para no dejarla de lado. Y bueno, de hecho también conozco solamente 2 o 3 antropólogos afrodescendientes o afroperuanos, y ser una de ellas como también me motiva a seguir en la especialidad, ¿no? Y bueno, en el camino también he encontrado otros temas a partir de los cursos que he llevado, temas como la antropología urbana, la antropología de las edades, y siento que estoy dispuesta a abrirme mucho más en los temas que encuentro, porque me gustan bastante en general. Como lo mencionó Cassandra al inicio, actualmente estoy en el Observatorio Ciudadano Afrodescendiente, que es un observatorio de la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, que se llama Shanti. Y ahí el equipo es de comunicadores. Y vemos monitoreo de casos de violencia, población afro, recibimos denuncias individuales, casos en los medios de comunicación, y también hacemos talleres, participamos de eventos, de charlas conversatorios. Y yo estoy encargada de la parte de los informes y las investigaciones dentro del espacio, ¿no? Entonces, ser la única antropóloga es también enfrentarme a qué es la antropología o cómo puedes aportar tú desde tu disciplina, a pesar de que en la convocatoria sí buscaban especialistas en ciencias sociales. Entonces, al aproximarme desde un enfoque antropológico en el observatorio, me ha permitido ver que en este caso los casos de violencia a población afro no son casos aislados, ¿no? Están contextualizados. Y finalmente son personas las que están involucradas al momento de escribir los informes, ¿no? Entonces siento que tener esa perspectiva antropológica me permite poner en la mesa de que estamos hablando de personas, finalmente estamos hablando de historias personales y también que se encuentran en un contexto mucho más amplio. Y bueno, para hablar un poco más sobre mi experiencia en la facultad misma, quiero mencionar mi experiencia en Antropía, que es la revista de estudiantes de antropología, donde yo entré cuando todavía me encontraba en estudios generales y letras. Entonces me permitió conocer a personas que ya se desenvolvían como estudiantes de antropología en la facultad. Y aparte obviamente me dio herramientas para conocer qué es la edición en una revista, ¿no? Que es la editorial. Y lo que más me gustó de estar ahí es que pude leer y conocer la producción académica de mis propios compañeros, compañeras, para así luego soltarme yo al escribir, al producir y confiar en lo que producía, ¿no? Y también recibir feedback de mis compañeros. Y bueno, otro espacio en el que me desenvolví fue la Semana Afroperuana, que entré primero como voluntaria también antes de entrar a la facultad por estos temas identitarios propios, pero luego pude organizarlo el año siguiente y me gustó mucho. Siento que es un espacio que debe continuar justamente por el tema que estaba mencionando anteriormente, ¿no? La antropología afrodescendiente en el Perú no ha sido muy trabajada y tampoco la vemos reflejada en nuestro plan de estudios, pero creo que es un buen inicio para empezar a discutirlo. Y bueno, ya para más o menos ligarlo a lo que estaba mencionando Ismael, quería contarles un poco sobre mis experiencias no necesariamente en campo, porque solamente salí a campo el ciclo pasado, en el curso de práctica de campo 1, pero sí en otras salidas que he tenido para otros cursos también. Y no sé si puedes presentar un poco.
también como lo había mencionado anteriormente. Interactuar con nuevas personas, lanzarme a conversar, a tomar iniciativas, sentía que se me iba a complicar mucho, porque soy mucho de escuchar, pero no de lanzarme tanto a conocer nuevas personas, o sea que es medio complicado cuando te desenvuelves en antropología, ¿no? Pero al final creo que sí pude o he podido trabajar eso y empezar a desenvolverme en el campo con mucha más facilidad. Una de mis primeras salidas fue, de hecho, hace un año, cuando fui a la marcha del 25 de noviembre en contra de la violencia machista para un trabajo del curso de simbolismo. Y bueno, comenzó como un campo virtual. Hicimos entrevistas virtuales, hicimos observaciones en las redes sociales, pero luego salimos a la marcha misma y a hacer observación participando. Y bueno, eso terminó en un producto audiovisual. Y el simple hecho de hacer ese trabajo para el curso ya era aproximarme a la antropología desde diferentes metodologías, justamente por el contexto de pandemia, ¿no? No estábamos teniendo clases presenciales, pero aún así habíamos podido empezar nuestra investigación de la antropología. Luego, una segunda salida que hice fue el siglo pasado, para el curso de antropología urbana, un electivo de antropología urbana que se llamaba Placemaking, donde siento que la profesora nos dio un acercamiento a metodologías mucho más nuevas para mí, por lo menos, ¿no? Hicimos seguimiento en las calles para ver cómo se usaba, se interactuaba con el espacio, y también trabajamos los mapeos colectivos para comprender dinámicas, percepciones, experiencias, construcciones y usos del espacio, y así entender las demandas y necesidades de las personas que tenían sobre y con el espacio. Y bueno, ese es uno de los mapeos que hice. Y finalmente está la experiencia de la práctica de campo, que fue también el siglo pasado, que fuimos a Vichaycoto. Bueno, mi grupo fuimos a Vichaycoto, en general fuimos a varios centros poblados cercanos a la ciudad de Huánuco para comprender cómo se habían vivido los procesos del paso de hacienda a cooperativa y la crisis de las cooperativas en esas localidades. Y bueno, cuando fuimos a Vichaycoto, pude conocer la fábrica, pude conversar con los ex trabajadores y actuales socios de la cooperativa, y conocer y acercarme a sus historias personales, ¿no? No solo fue una revisión, digamos, del espacio en sí, como pueden ver en las fotos, esa es la fábrica, por ejemplo. También revisamos los archivos que se pueden ver en la última foto, la misma fábrica. Sino que lo que más rescato fue que pudimos ver a las personas que estaban involucradas en esos procesos históricos como personas. Es decir, nos acercamos a sus historias familiares más allá de lo que había en los archivos y más allá de lo que podíamos ver en los espacios, ¿no? Entonces, vimos personas en procesos históricos más amplios, nos acercamos a sus memorias, a los cambios que había generado sus vidas, a sus identidades, a los impactos que tuvieron en sus propios procesos. Y vimos personas también reflejadas en los archivos, vimos los nombres de la gente que conocimos ahí mismo, vimos cómo se relacionaban con sus historias familiares, vimos cómo nos mostraban sus propios archivos, sus propias fotografías. Y también vimos personas en el espacio, que parecen abandonados, como es el caso de la fábrica, pero vimos cómo se habían estado transformando y cómo se querían transformar a partir de sus propias experiencias, ¿no? Y bueno, creo que eso es básicamente lo que quería contar de mi trayectoria como estudiante en antropología. Y para terminar, quería mencionar que en general acercarme a la antropología ha sido reconocerme a mí como sujeto de múltiples identidades, explorar mis propias experiencias, y también no dejar
de ver a los grandes procesos en la construcción de las personas como individuos y tener como foco a las personas dentro de estos grandes procesos, ¿no? No olvidarnos que estamos trabajando con personas, y eso es lo que más me gusta y me llama de la antropología. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Ana Sofía. Es muy importante también tener tu perspectiva como estudiante actual de la especialidad y gracias por compartirnos tus experiencias, acercamientos a la disciplina, tanto de tu paso por antropía como lo que vienes realizando actualmente en OCAFRO, y también por compartirnos tus experiencias en varios de los cursos y dinámicas que se proponen dentro de los cursos de la especialidad. Bueno, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Recuerden que si desean también pueden repreguntar en base a las respuestas que obtengan de los ponentes, y también animo a aquellos que nos acompañan presencialmente, si se animan por ahí también a preguntar, pueden hacer llegar las preguntas a través de mi compañera Andrea. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas en el orden de las ponencias. Vamos a empezar con Alejandro. A ver, la primera pregunta es: la pandemia ha presentado retos particulares para la disciplina. ¿Cuáles considera que son estos? ¿Se han puesto en agenda nuevos temas para la antropología? ¿Se han marcado hitos en la metodología? Bueno, sí, no está fácil. Han cambiado cosas, o sea, hemos aprendido a varios, podemos decir esto. Voy a comenzar con los aprendizajes. Lo primero que hemos aprendido es que tenemos que valorar más, ¿no?, la presencialidad. O sea, digámoslo así, lo primero que ha hecho y que ha enseñado la pandemia es nos ha enseñado el valor que tiene la presencialidad y la relación directa entre profesores, estudiantes, con la sociedad misma, con la gente que interactuamos, etc. Hemos aprendido a valorar ese contacto, algo tan banal como las clases presenciales, que nos parecían pues así lo más habitual, ¿no?, se convirtió en un momento en algo excepcional, ¿no? Y empezamos a valorar todo lo que significa y todo el peso que tiene nuestras clases. Entonces, digamos así, todos los que hemos pasado 2 años dictando clases a distancia, vamos a empezar a mirar de una manera completamente diferente, ¿no?, esas horas de clase presencial, sean que sean, ¿no? No importa el curso, no importa la materia, no importa el contexto, no importa qué tanto con esas personas, no tiene importancia. Yo creo que es una primera cosa. Hemos aprendido a revalorar la presencialidad y el peso que tiene. Lo segundo es que hemos descubierto nuevas formas también de generar conocimiento, nuevas formas de aprender, nuevas formas de interactuar, ¿no? Las formas híbridas, por ejemplo, la posibilidad de tener a cualquiera en cualquier parte del mundo ahorita, aquí en una pantalla, es una maravilla, ¿no? Y que está asociada a una, vamos a decir así, no es solamente, esas cosas ya existían, ¿no? Lo que interesante es que le hemos dado un nuevo valor. Le hemos dado un nuevo valor a esta lógica de presencialidad y hemos desarrollado, vamos a decir así, una voluntad de comunicación a distancia que antes no teníamos, ¿no? Y hemos incorporado eso a nuestra práctica, además. Entonces ahora cualquiera uno puede considerar tener ya se hacía, digamos, en muchas generaciones donde había una persona lejos, etc. Pero ahora eso se ha convertido en algo que forma parte de la cotidianidad. Lo tercero es que hemos encontrado nuevas metodologías también, ¿no?, nuevas formas de trabajar y nuevas formas que tenemos que tener en cuenta, pero además, no es solamente que hemos desarrollado nuevas metodologías, sino que además se ha desarrollado un componente nuevo de la realidad. Otra vez, no completamente nuevo, porque el espacio digital ya existía, pero el espacio digital como repositorio de la sociedad, ¿no?, es un tema distinto que tiene todavía un amplio campo de desarrollo en sus propios medios e incluso en los medios adicionales, tanto por la circulación de información como por la circulación de la forma de mensaje, de identidad, de forma de relacionarse, medios de comunicación, etc. Entonces el campo es muy, muy grande, ¿no? Y por último, se ha desarrollado todo un espacio de estudios de la época COVID, ¿no?, lo que ha significado, lo que va dejando, lo que marca, y así como marca el espacio académico, marca muchísimo más a la sociedad. Bueno, gracias por la respuesta. Muy importante sí reflexionar en torno a estos 2 años, ¿no?, de pandemia. Como mencioné al inicio, este es el primer evento académico estudiantil que llevamos a cabo de manera presencial, así que estamos felices de volver a vernos un poco en estos espacios, conversar en estos espacios, pero también tomando en cuenta los aportes que nos ha traído dentro de la disciplina, ¿no? Como mencionaba, que el campo se ha ampliado a magnitudes inmensas y ello es muy enriquecedor, ¿no? Ahora, la segunda pregunta para Israel es,
La posicionalidad aparece como un reto en el campo muy claro en tu exposición. ¿Cómo sugieres mediar ello en contextos donde los antropólogos son comprendidos con cierta carga peyorativa? Y una segunda pregunta, ¿qué siguió motivando tu formación a pesar de enfrentar aquellos miedos y ansiedades que mencionabas en tu presentación con respecto al campo? Voy a empezar por la primera pregunta, creo que es un poco más sencilla de responder. Bueno, probablemente... O sea, uno, ¿por qué estudia antropología, no? Es una pregunta que muy cliché, ¿no? ¿Por qué estudias antropología? ¿Por qué entraste acá? ¿Por qué seguiste? Yo voy a ser sincero, yo no es que siempre he hecho antropología, yo de hecho entré acá a estudiar. Primero entré a la facultad de música, luego me cambié luego quería ir a la especialidad de arqueología, una de mis grandes pasiones. Yo tengo en realidad mucho gusto también por la disciplina de la historia, entonces no es que la antropología sea algo para mí lo único, ¿no? O sea, yo me considero una persona que tiene distintas partes, ¿no? Digamos. Pero una de las razones por las cuales yo decidí estudiar, y más que por las que decidí estudiar, a lo mejor por la que decidí quedarme, porque tú cuando decides entrar a la especialidad de antropología tienes que 18, 19, 20 años, en verdad no es que tengas todas contigo. Por la cual yo me decidí quedar inclusive después de esa experiencia fea que tuve en mi primer campo, yo creo que tiene que ver algo que yo personalmente llamaría mi curiosidad antropológica. Luego hay todo un tema de manejo personal que tiene que ver con superar los miedos y persecución, pero yo creo que principalmente tiene que ver con... A mí me nacía bastante lo que era la curiosidad antropológica, sobre todo en ciclos ya mayores, cuando estaba ya en el 9º, 10º ciclo, cuando yo tenía un mejor bagaje académico, un mejor bagaje teórico, me permitió explorar estas facetas en mí, ¿no? O sea, preguntarme, por ejemplo, ¿por qué ocurre esto acá? ¿Por qué hay esto allá? ¿Por qué hay diferencias en estos dos sitios que parecían a la vista iguales, ¿no? Creo que esa es una de las principales cosas que me ha animado y me anima todavía a seguir formándome como antropólogo, ¿no? Porque la formación, creo yo, es continua, sea lo que sea que tú te vas a dedicar, que sea académico, al mundo académico, al mundo de investigación, quieres formarte como profesional, creo que la formación continua es algo importante, ¿no? Y no, es esta curiosidad antropológica, es inclusive que se puede ver como un juego. Por ejemplo, yo la semana pasada asistí a una fiesta patronal donde tenían la curiosidad de que los obsequiantes, no el mayordomo, sino los obsequiantes, tiraban, entre otras cosas, sobre todo caramelos. Es decir, tiraban en verdad de todo, tiraban juguetes, pelotas, aros de leche, pero la presencia siempre era caramelos. Y a le denominaban de una manera como que obsequio, creo que le llamaban a los caramelos. Y esta fiesta patronal quedaba justamente en IHAC, en Ancash. Y luego un amigo me comenta que una fiesta patronal que estaba prácticamente a no sé qué distancia, pero está en el mismo Ancash, no, ni siquiera en el mismo Ancash, porque Ancash es una región muy grande, ¿no? Pero estaba muy cerca donde estaba esta fiesta patronal, se había llevado, los caramelos le decían cebo. Entonces, solamente esos dos aspectos que yo sabía, que el hecho de que tiraban caramelos y que le denominaban obsequios, y que en ese otro sitio, que la distancia podría ser a lo mejor hay distancias que no tienen que medirse con metros o kilómetros, se llamaba cebo, me causó una curiosidad muy grande. Eso solamente ha pasado la semana pasada, es una curiosidad. No es una investigación antropológica ni nada, pero es mi curiosidad como persona, mi curiosidad que me ha dotado el haber leído tantos autores, el haber tenido tantas experiencias de campo. Es algo con lo que yo juego bastante y es algo que yo que todos nosotros como estudiantes y como profesionales vamos a tener la curiosidad que nos mueve, esto de una pregunta que queremos respondernos. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, siempre va a ser imposible satisfacer a todo el mundo. Claro, yo me posiciono, ya no me posiciono como antropólogo, no me posiciono como estudiante en mi labor profesional. Yo estoy ahí como representante de un proyecto de investigación / conservación. Entonces, posicionarte ahí para que las personas te vean como, no sé, como un amigo, como alguien con quien puedes colaborar, ya de por sí está un poco
mi posicionamiento ya está un poco más debilitado, ¿no? Yo algo que he hecho, ya no como parte de mis obligaciones como profesional, sino una parte como mi labor, digamos, de persona es, yo no voy a entrar con una visión que me impone mi ONG. En primer lugar, porque a lo mejor las personas que están por encima mío y están más dedicados a otro aspecto y no conocen tanto tema de lo social. Entonces, a lo mejor para ese tema. Entonces yo lo que hago, en primer lugar, es con el tema de la minería artesanal, minería informal, que efectivamente destruye el ecosistema y afecta a las millones de especies. Yo algo que siempre argumento con los colegios, con los alumnos sobre todo, porque yo no puedo hablar a los alumnos con los que yo expongo, oye, tu papá está haciendo mal, eso es una totalmente falla ética. Yo lo que converso es como yo proceso y como yo entiendo esto. Oye, la minería informal efectivamente es algo que está destruyendo el ecosistema, es algo que no es sostenible, pero no por eso yo te voy a estar juzgando como sí se hace, por ejemplo, otros profesionales que yo he visto ahí, que no tienen las herramientas que nosotros sí tenemos como antropólogos, las herramientas sociales. Hablamos de ingenieros, biólogos, que claro, su labor puede ser otra, entonces no tienen por qué tenerla, pero sí, ellos sí tienen una opinión un poco más cruda, un poco más conservacionista. Yo como antropólogo me posiciono más desde una... no voy a juzgar a una población, o no lo voy a juzgar de una manera como se estaba haciendo, que está buscando una manera de subsistir, sobre todo porque estamos hablando de poblaciones muy grandes y muy desiguales. Es decir, si fuera acá solamente sé que hay una mafia que se enriquece y empobrece a todo un grupo de población, bueno, pero acá tienes una mafia que enriquece, pero al mismo tiempo ese dinero le chorrea bastante a muchas personas que en otros contextos lamentablemente no tenían las oportunidades. Entonces, lo que es la minería, lo que representa la migración hacia las zonas de minería ilegal e informal en estos últimos años de partes de sitios tan remotos del Perú. O sea, efectivamente sí es algo que las personas han visto como una oportunidad para crecer económicamente, ¿no? Entonces, yo trato de posicionarme en esa posición. O sea, no voy a negar que la minería destruye el ecosistema, de que está prácticamente, y que está cada vez poniéndose más violenta, porque no solamente es un tema de ecosistema, es un tema de alcoholismo, es un tema de contexto donde hay trata de personas, es un tema donde ya está rozando la ilegalidad. Por ejemplo, La Pampa es un área de amortiguamiento, es totalmente ilegal que se extrae de ahí y aún así se hace, exponiendo a las reservas naturales cercanas y los ecosistemas que se supone deben estar prístinos. Sí, la minería informal y ilegal en Madre de Dios, a niveles de gobiernos regionales, es un tema de mafias, es un tema de cupos, pero de nuevo, no puedo ver a las personas que están ahí trabajando desde cocinero, no puedo ver a las personas que están trabajando de transportistas, no puedo ver a las mismas personas que trabajan de mineros y que simplemente me cuentan su historia, oye, tengo una familia y si me quitas esto, ¿a dónde voy a ir? O sea, trato de posicionarme desde ahí. Y desde esa posición puedo ejercer un poco mis labores. De hecho, yo tengo la suerte de que en mi trabajo a mí no se me exige con tanta rigidez resultados específicos. Es decir, yo puedo negociar bastante. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, mi jefe me dice, mira, yo quiero que en los colegios hablen de cómo la minería y la minería con mercurio está destruyendo. Entonces yo voy a decir, oye, yo no puedo hacer eso en el colegio, porque lamentablemente en el colegio lo que van a hacer primero los padres me van a escuchar y se van a botar de ahí, y segundo, los hijos lo que me estoy formando es o sea, estoy diciendo algo contra sus mismos padres, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es el posicionamiento que yo he tomado en mi labor un poco más compleja, ¿no? Bueno, gracias por la respuesta. Importante también para tomar en cuenta dentro de todo este tema del posicionamiento en el campo, que más allá de la objetividad, digamos, que debemos optar por tener, hay toda una cuestión humana, subjetiva, dentro de nuestros acercamientos. Gracias por compartirnos sus propias experiencias también. Y bueno, la tercera pregunta para Ana Sofía es, ¿qué herramientas metodológicas particulares de la antropología te permiten acercarte a tus temas de interés, como mencionabas en cuanto a, por ejemplo, etnicidad, género y demás, ¿no? Bueno, sí, justamente esa pregunta es importante porque yo me puedo acercar a mis temas de interés desde diferentes, digamos, aristas, perspectivas, pero desde la antropología creo que lo que más me ha aportado es
tener en cuenta que no me puedo acercar directamente como, no sé cómo explicarlo, pero desde dentro y tampoco desde fuera. Tengo que tener como este balance entre soy parte, pero también estoy desde una mirada como antropóloga, no confundir, digamos, es complejo y me está costando un poco, digamos, en la investigación misma, pero es un reto que sí quiero tomar, ¿no? Por ejemplo, en los temas de antropología afrodescendiente. El hecho de que yo me autoidentifique como afrodescendiente ya implica un reto, y siento que las herramientas antropológicas desde la antropología y conversar con mis profesores, con otros alumnos que también tienen este mismo dilema, sí me ha permitido como acercarme a mis temas sin chocar demasiado con mi propia identidad, ¿no? Bueno, gracias también por la respuesta. Importante, uno mencionar también tener tu perspectiva como alumna, ¿no? Porque uno también en pregrado sufre a veces con dilemas de cómo aproximarse metodológicamente, entonces es importante también tener por ese lado tu opinión. Y bueno, han realizado dos preguntas que son generales, así que las realizo para los tres, quien desea responder. ¿Qué herramientas metodológicas han sido útiles para el trabajo de campo a distancia de la antropología y de qué manera esto va a seguir utilizándose con el retorno presencial? Esa es una. Y la siguiente es, ¿de qué manera la antropología contribuiría a la participación política en el contexto peruano? ¿Quién desee tomar el micrófono? ¿Puedes repetir por favor la primera? A ver, ¿qué herramientas metodológicas han sido útiles para el trabajo de campo a distancia de la antropología y de qué manera esto va a seguir utilizándose con el retorno presencial? Ya, siento que ya fue mencionado un poco en la respuesta anterior del profesor Ari, pero siento que el campo de la digitalidad, lo virtual, va más allá de, digamos, no sé, hacer entrevistas vía Zoom o hacer entrevistas vía chat, que sí es algo que nos ha facilitado mucho el trabajo de campo durante el COVID y también fuera del COVID, digamos. Por ejemplo, te vas a campo un par de semanas y luego regresas y aún hay cosas que tienes pendientes y no puedes regresar, ¿no? Entonces, el hecho de tener herramientas digitales también sirve para alargar un poco más tu campo. Pero también siento que la digitalidad es un campo, ¿no? No puedes hacer el hecho de poder ingresar a las redes y encontrar sujetos que participan como sujetos digitales, ya es hacer un tipo de investigación distinta que acercarte a los mismos sujetos fuera de la virtualidad. Entonces, sí siento que va más allá de la metodología, que sí es muy útil, pero también es un campo. Perfecto, gracias. Y bueno, no sé si alguien quisiera responder la segunda pregunta. La repito si desean, otra vez. Es, ¿de qué manera la antropología contribuiría a la participación política en el contexto peruano? A ver, depende de qué quieres decir con participación. O sea, yo sí creo que los antropólogos, no sé si la antropología, los antropólogos y las antropólogas tienen una voz política, ¿no? Y intervienen, digamos, quizás no suficiente, ¿no? Podríamos decir, los antropólogos siempre han tenido, también históricamente, una desvocación política, ¿ya? O sea, digamos, nunca hemos tenido la participación política que, por ejemplo, nuestros compañeros sociólogos, nuestros primos, los sociólogos siempre han sido mucho más políticos que nosotros, ¿no? ¿Ya? De su motivación personal. Los antropólogos siempre hemos tenido también. Entonces, yo creo que sí, y es interesante porque en el mundo digital, ¿no? La diferencia de personalidad son sublimadas. Es decir, en el contexto público, digamos, que tienes que editar en una plaza, ¿no? Yo no conozco muchos pocos antropólogos que han tenido que editar en una plaza, ¿ya? O sea, aunque yo cuando era estudiante una vez he hablado frente a 4.000 jóvenes en un colegio de juventud, y es
es otro tipo de hacer cosas políticas, digamos, ¿no? Pero no es la vocación habitual. Lo interesante es que la voz política de antropólogos, antropólogas en espacios virtuales es mucho más importante de lo que era antes, ¿no? Y ahí depende y en el mundo que ahora es cada vez más digital, eso pierde cada vez más peso, ¿no? Además, idea del texto es qué cosas he hecho en el tema de la ronda, por ejemplo. Nosotros hemos tenido varias cosas que decir sobre la ronda, ¿no? Hemos tenido varias cosas que decir sobre pueblos indígenas, sobre el tema de derrames que ha habido en el espacio, ¿no? Tenemos cosas que decir sobre la participación política, por ejemplo, de pueblos indígenas para lo bueno y para lo malo. O sea, digamos así, cuando tú tienes mecanismos en los cuales esto de la cuota indígena, ¿no? El que se pide, que es requisito en muchos sitios, en otros sitios es un disfraz, ¿no? Como político para poder entrar en la cuota y cuando engañamos a una indígena, por ejemplo. O sea, yo creo que hay un espacio amplio de participación política antropológica que, igual que la formación y profesionalización, siempre está en déficit, porque los problemas siempre son más grandes de lo que podemos decir de ellos. Gracias. Han hecho una repregunta en cuanto a ella. Preguntan, ¿aquella voz política podría entrar en conflicto con el trabajo de campo a la hora de intervenir? ¿Cómo conciliarla con el rol del investigador? Sí, claro, o sea, por supuesto que puede entrar en conflicto, ¿no? Pero otra vez, o sea, la antropología, como cualquier otra disciplina, en realidad se mueve en un juego de tensiones, ¿no? En un juego de tensiones entre, vamos a decir así, por ejemplo, la objetividad científica, ¿no? Y la responsabilidad social, ¿no? Entre tus objetivos personales y los temas que afectan o podrían afectar a la población, o los temas de responsabilidad con la población que estás hablando. O sea, en realidad es un tema ético. No tiene una respuesta abstracta en el vacío, tiene siempre una respuesta concreta. Y yo creo que tienes que tener el suficiente criterio y la suficiente formación personal, familiar, comunal, académica, para tomar las buenas decisiones, ¿no? Yo sí creo que hay un principio básico de la antropología que está en los más viejos manuales éticos, cuando la ética todavía no está tan desarrollada como está ahora, ¿no? Que está tan metadesarrollada que ya te pierdes en ella, ¿no? O sea, pero hay un principio básico de la Asociación de Antropólogos Americanos, por ejemplo, ¿no? No va a hacer daño. Un antropólogo no puede hacer absolutamente nada que perjudique a la gente con el trabajo. O sea, eso es claramente un tema que etcétera, ¿no? Y otra cosa, y a partir de ahí vemos qué otras cosas se pueden o no se pueden hacer. Gracias por la respuesta. Bueno, esta es otra pregunta general también. ¿Qué responsabilidades tenemos como antropólogos respecto a las poblaciones vulnerables? ¿Qué retos presentamos, digamos? Permítame responder. Yo creo que como antropólogos, y voy a hablar específicamente como antropólogos de la Pontificia Universidad Católica, que todos sabemos lo bueno y lo malo que puede representar eso, tenemos una responsabilidad muy grande, yo creo en términos de poder, porque tenemos que analizar quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos yendo a interactuar con personas, individuos iguales a nosotros. Estamos de alguna manera haciendo preguntas sobre temas, algunas personas a veces lo pueden llamar como que lucramos, ¿no?, con la información del otro. Yo lo veo mucho más complejo en realidad. Pero sí, yo creo que hay una cuestión de poder, desde en sí mismo, inclusive desde cómo la antropología ha sido conceptualizada en sus inicios, que fue una herramienta para la colonialidad, hasta ahora, ¿no?, cómo seguimos lidiando con esos rezagos, la responsabilidad con las poblaciones vulnerables, la responsabilidad con las poblaciones que a lo mejor no tienen una voz, como nosotros sí la podemos tener como académicos, como personas inclusive en sitios más centralizados, como lo que es Lima, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, creo yo, con lo que se hace, hay que tener mucho cuidado con lo que se pregunta, hay que tener mucho cuidado para quién se está haciendo las cosas. Hay que saber también cuándo nosotros podemos cumplir con lo que se nos exige laboralmente, a lo mejor cuando hay personas que nos dicen que tienes un objetivo, tienes que cumplir, nosotros sí deberíamos medirlos con algún tipo de, inclusive poder como de nuevo, negociar cuando estamos en un aspecto laboral, porque yo entiendo, o sea, las personas necesitamos trabajar, entonces a veces inclusive no, depende de dónde caigas, si puedes acabar en un sitio en el cual se te pide cosas de que tú consideras no muy éticas, ¿no? Pero yo creo que hay que
manejarlo con bastante cuidado. Creo que es un ejercicio mental que debemos hacer constantemente cuando vamos. Tenemos que decir en qué podríamos estar haciendo que podría afectar a las poblaciones. ¿Qué podríamos decir que las poblaciones podría afectar? ¿Qué información podríamos filtrar a quiénes para saber de qué manera podría impactar en una población, ¿no? Ese tipo de cosas creo que es importante uno preguntarse antes de ver también con quién trabaja, ¿no? Con poblaciones vulnerables, ¿no? Que ahí puedes encajar a muchos tipos de grupos. Gracias por la respuesta. Bueno, hay una última pregunta también general, que es ¿cuáles son los rezagos de esta colonialidad, digamos,